Hay una pregunta sobre tu sistema inmune que probablemente nadie te la ha hecho nunca y que cuando la escuches probablemente cambie la forma en que entiendes no solo la hepatitis B, sino cualquier infección que tu cuerpo esté combatiendo en este momento sin que tú lo sepas, hoy y para el futuro. La pregunta es, ¿qué determina que tu sistema inmune gane o pierda una batalla? No es la suerte, tampoco son tus genes, o si te vacunaste o no. Es el estado del terreno, es decir, tu cuerpo, el estado de tu campo de batalla antes de que llegue el enemigo. Y para entender por qué esa pregunta y su respuesta son importantes, necesito contarte algo sobre la hepatitis B que también casi nadie sabe. El 90% de los adultos que se infectan de hepatitis B la eliminan solos, sin antivirales, sin hospitalización, y muchos ni siquiera llegan a saber que se infectaron porque la infección se produce sin generar unos síntomas claros y el cuerpo la resuelve antes de que la persona se llegue a hacer una analítica. Y así pasa con 9 de cada 10 adultos seres humanos. No solo la eliminan, de hecho ocurre algo todavía mejor. Quedan inmunizados de por vida y en su analítica aparece algo que en medicina se llama anti-HBs positivo con HBsAg negativo, que traducido al lenguaje de la ingeniería significa el sistema inmune no solo derrotó al virus, sino que además lo convirtió en una vacuna propia. Y ahora detengámonos un momento, porque esto que te acabo de decir en realidad es verdaderamente extraordinario. Un virus que la Organización Mundial de la Salud considera entre los patógenos más contagiosos del planeta y que es entre 50 y 100 veces más contagioso que el VIH, y resulta que el 90% de los adultos que lo encuentran lo eliminan sin intervención médica, sin saberlo. Y no solo eso, sino que quedan protegidos para siempre. Pero, ¿qué pasa con el 10% restante? Esa es la pregunta que da origen a este vídeo. La pregunta importante no es ¿qué es la hepatitis B? La respuesta a eso la puedes encontrar en muchas páginas web. Y la pregunta aquí clave es ¿qué diferencia a esos dos grupos, al 90% y al 10%? ¿O qué tiene el 90% de las personas que no tienen ese otro 10% de las personas? Y ese algo que falta en el 10%, la pregunta viene después es, ¿le sigue faltando ahora mismo mientras que estamos hablando? Porque si la respuesta no es ni la suerte, ni los genes, sino el estado del terreno antes de que el virus llegara, entonces este vídeo, como te estarás dando cuenta, no es sobre la hepatitis B, es sobre si tu sistema inmune está en condiciones de ganar la próxima batalla, que es probable que ya estés librando sin que tú lo sepas. Y de nuevo, parémonos por un momento. Ahora mismo, viendo este vídeo, hay 3 tipos de personas. Por un lado está el que nunca ha pensado en la hepatitis B, pero que sabe que su sistema inmune no está en su mejor momento, que coge todo lo que circula y que tarda más que los demás en recuperarse. Tiene las transaminasas ligeramente elevadas en su última analítica y el médico le dijo hace poco tiempo, no te preocupes porque de momento estaremos vigilando. Pero sí, claro que se preocupa. Después está ese otro que en algún momento de su vida
tuvo una analítica con anti-HBs positivo y no entendió muy bien qué significaba. Y ahora, sin embargo, sabe que significa que su cuerpo ganó una guerra sin que él lo supiera. Y finalmente está el portador crónico, el que lleva años conviviendo con un diagnóstico que la medicina le dice que no tiene cura, pero que tampoco le explica por qué su cuerpo no pudo eliminarlo cuando el 90% resulta que sí que puede. Nadie le ha dicho nunca en qué falló exactamente y solo le han dado un fármaco para que lo consuma durante toda la vida y le han pedido que cada 6 meses vuelva a la revisión. Para este último, tengo al final del vídeo una noticia importante. Pero bueno, volvamos a los 3 que están aquí por la misma razón, porque la pregunta de fondo es la misma. ¿Qué es lo que determina que el sistema inmune gane o pierda? Y la respuesta, como vamos a ver, no está en el virus, está en el campo de batalla. El virus de la hepatitis B no elige al azar a quien se cronifica, elige el hígado, cuyo campo de batalla ya estaba comprometido antes de que él llegara. Eso, y esto es importante, a diferencia de la mala suerte o de los genes, es algo que tú sí que puedes cambiar. Entremos en el detalle. Para empezar, y con el fin de entender por qué el virus gana en el 10% de las personas, primero tienes que entender bien dónde se libra la batalla, porque la batalla no se libra donde piensa la mayoría. Cuando alguien te habla de tu sistema inmune, es más que probable que pienses en algo difuso, algo generalizado, glóbulos blancos que circulan por la sangre, que detectan amenazas desde lejos y que acuden cuando hay un problema. Y eso es solo parcialmente cierto para muchas infecciones, pero para el virus de la hepatitis B, esa descripción llega tarde, porque el VHB no pasa por la sangre y después llega al hígado. El VHB va directamente al hígado y esto es lo que en virología se llama un virus hepatotrópico, es decir, su única diana es el hepatocito, es decir, tu célula hepática. Y a este virus no le interesan los pulmones, ni el riñón, ni el músculo, solo le interesa el hígado. Y eso significa que la primera línea de defensa contra él no puede ser el sistema inmune general que circula por tu sangre, tiene que ser una barrera de protección que ya tengas dentro de tu hígado para cuando llegue el virus, si es que llega. Y la buena noticia es que sí que existe esa barrera. Tú la tienes. Tu hígado tiene su propio ejército residente. Se llaman células NK hepáticas. NK quiere decir Natural Killer, que se traduce literalmente por asesinas naturales. Y lo primero que hay que saber sobre ellas es que no son unas células visitantes, no viajan al hígado cuando hay un problema, viven permanentemente en el hígado y son parte de la arquitectura del órgano y representan hasta el 50% de todos los linfocitos residentes en el hígado. No el 5%, el 50%. Es decir, la mitad de las células inmunes que habitan permanentemente en tu hígado son células diseñadas específicamente para detectar y destruir hepatocitos infectados antes de que el virus tenga tiempo de replicarse y extenderse. Y junto a ellas están las células de Kupffer. Estas son los macrófagos residentes del hígado, es decir, otro tipo de célula inmune que tampoco viene de fuera y que vive permanentemente en los sinusoides hepáticos y son los canales por los que la sangre atraviesa el hígado. Su función en este caso es distinta a la de las NK, pero complementaria. Detectan señales de peligro, engullen patógenos y activan la respuesta inflamatoria local
antes de que el problema llegue a ser sistémico. En términos de ingeniería, son algo así como los sensores de alarma del sistema. Las NK son las que producen los efectos, es decir, las que destruyen, y las Kupfer son las que dan la señal. Y estas dos son las células, estas dos son las poblaciones de células que forman la guarnición completa de hígado, tu ejército residente, y son la primera línea real contra el VHB. Además, hay otros que son también importantes, los linfocitos TCD8+, pero esos llegan como refuerzo más tarde y lo hacen a través de la circulación, son refuerzos, una especie de reserva en la retaguardia de la que te hablaré en unos minutos. Pues bien, si tienes toda esa guarnición y esa guarnición está además en plenas condiciones cuando llega el virus, pues tu hígado es un territorio hostil para ese virus y el virus, al llegar, es detectado, los hepatocitos infectados son marcados y son destruidos antes de que la replicación pueda escalar, de tal forma que tu sistema inmune general nunca llega a ser necesario de una forma masiva. Y ese espectador del que te hablaba, que tiene en su analítica el anti-HBs positivo, es decir, el que ganó la batalla sin saberlo, tenía su guarnición en condiciones. Pero si esa guarnición está debilitada, el virus gana terreno antes de que lleguen los refuerzos y lo que debería ser una batalla rápida que el cuerpo resuelve en semanas se convierte en una guerra de posiciones donde el virus se va instalando hepatocito a hepatocito mientras el sistema inmune intenta ganar la batalla y es una infección que en realidad le está llevando ventaja. Pero hay algo sobre este ejército residente que te ayudará a hacer esta historia todavía más precisa y es algo que conecta directamente con una información que es probable que conozcas si tuviste oportunidad de ver el vídeo sobre los que se despiertan sin saber por qué a las 3 de la madrugada. Resulta que este ejército tiene un turno de guardia. Las células NK no funcionan igual a todas las horas del día. Su actividad citotóxica, es decir, su capacidad real de destruir hepatocitos infectados, sigue un ritmo de 24 horas. Y ese ritmo está controlado por los mismos genes que regulan tu reloj biológico general, que son los BMAL1, el CLOCK y el PER2. Y lo que hacen esos genes de forma concreta es regular cuando las células NK producen y liberan sus armas. La perforina, que es la molécula que perfora la membrana de la célula infectada para poder acceder a su interior, y la granzima B, que es la que entra por ese orificio y desencadena la muerte programada de la célula. Y la producción de ambas oscila en ciclos circadianos que están documentados en laboratorio. Hay momentos del día en que ese ejército está en alerta máxima con sus armas cargadas y listas y hay momentos en que su actividad cae de una forma natural. En animales nocturnos, el pico de actividad citotóxica de las células NK ocurre en la fase oscura, cuando el animal está activo. El equivalente en los seres humanos que somos diurnos apunta a que el periodo de mayor vigilancia inmune del hígado se produce en la fase nocturna temprana, es decir, mientras estás dormido. Y no es que el ejército descanse mientras tú descansas, es exactamente al revés. El turno de mayor operatividad de tu guardia hepática coincide con las horas en que tu cuerpo duerme y los procesos de reparación y limpieza están al máximo. Esto que te estoy contando es un diseño eficiente. Concentrar la vigilancia inmune
en el momento en que el organismo tiene más recursos disponibles para sostenerla. Pero ese turno puede desaparecer. Y cuando desaparece, el virus que ha entrado en tu cuerpo encuentra ventanas que antes, sin embargo, estaban cerradas. Y en un momento veremos exactamente cómo y por qué puede pasar esto. Pero antes de llegar ahí, tengo que hablarte de un tercer elemento del campo de batalla que es quizás el más fundamental de todos. Y es justo con esta información que voy a darte, donde la biofísica que te presento en este canal te añadirá algo que no encontrarás en ninguna otra explicación convencional sobre la hepatitis B. El interior del hepatocito sano no es solo bioquímica, es un entorno físico-químico muy preciso que determina si ese hepatocito puede o no puede cumplir su función dentro del sistema inmune. Gerald Pollack, que es un biofísico de la Universidad de Washington, ha dedicado décadas a demostrar algo que la bioquímica convencional había pasado por alto, que el agua dentro y alrededor de las células vivas no se comporta como el agua ordinaria. Se organiza en capas con propiedades eléctricas distintas al agua libre. Y Pollack a esto lo llamó agua de zona de exclusión. Y esa organización es justo la que mantiene los gradientes electroquímicos que las mitocondrias necesitan para producir ATP con eficiencia. Sin esa organización del agua, la maquinaria energética de tu célula empieza a fallar. Y si eso pasa, si la maquinaria energética falla, todo lo demás falla con ella. Porque las mitocondrias del hepatocito no son solo la fuente de energía de la célula. En el contexto de la hepatitis B, son también el detector de alarma del sistema inmune. Y cuando un hepatocito es infectado por el VHB, son sus propias mitocondrias las que producen las señales moleculares que activan a las células NK para que vengan a destruirlo. Esto es una señal que dice: este hepatocito está comprometido, hay que eliminarlo antes de que el virus se replique. Y esa señal, como te digo, viene de las mitocondrias de ese mismo hepatocito. Esta es la clave que casi nadie menciona. Si el microentorno del hepatocito está degradado, es decir, si el agua estructurada ha perdido su organización, si el potencial de membrana ha caído o si las mitocondrias están bajo un estrés oxidativo crónico, esa señal de alarma se atenúa, se vuelve más débil. Y entonces las células NK reciben una señal confusa cuando en realidad deberían recibir una señal clara. Y cuando eso pasa, el virus simplemente tiene más tiempo para poder avanzar. Y en ese microentorno degradado vive también el glutatión. Esta es la molécula antioxidante maestra del hepatocito, la que neutraliza el estrés oxidativo antes de que dañe las membranas y el ADN mitocondrial. El glutatión es básicamente, y porque lo entiendas de una manera fácil, el sistema de mantenimiento de tu campo de batalla. Cuando el campo está sano, el glutatión lo mantiene así, pero cuando el campo está bajo presión crónica, el glutatión se agota y cuando el glutatión cae, el microentorno empieza a deteriorarse de una forma acelerada. Y de momento lo dejo aquí, pero volveré sobre el glutatión con más detalle un poco más adelante, porque es una pieza central de todo lo que te estoy contando. Cuando tu entorno se degrada por inflamación crónica de bajo grado, por consumo habitual de fructosa industrial o por consumo de aceites vegetales oxidados o por estrés oxidativo acumulado, tus mitocondrias funcionan con menos eficiencia. Y entonces, las señales de alarma que el hepatocito infectado debería enviar a las células NK
se atenúan. Son señales débiles cuando deberían de ser fuertes. Pero todo lo que acabo de describirte, es decir, el microentorno del hepatocito, el agua estructurada, el glutatión o las mitocondrias como detectores de alarma, puede degradarse por muchas razones. Pero hay un elemento que lo degrada antes que cualquier otro y que llega antes que el virus, que actúa durante meses o años sin producir ningún síntoma y que no te aparece en ninguna analítica rutinaria. No es una enfermedad rara y tampoco es una condición excepcional. Es probablemente, además, el estado basal de una proporción enorme de los adultos que ahora mismo, aquí, con nosotros, están viendo este vídeo. Y me refiero al cortisol crónico. Y lo que hace sobre el campo de batalla que acabamos de describir es de una precisión que necesita que nos detengamos en ella. Y para empezar, tengo que decirte una cosa importante, y es realmente muy importante. El cortisol no es tu enemigo. Y es importante empezar por ahí porque en los últimos años se ha hablado tanto de él que su reputación lo ha convertido en una especie de villano de casi cualquier problema de salud. Y esa simplificación, en realidad, te impedirá entender lo que realmente está pasando. El cortisol es una molécula de emergencia. Cuando tu cerebro detecta una amenaza real, un peligro físico o una situación que exige una alta exigencia que requiere toda tu capacidad de respuesta inmediata, activa un sistema que se llama eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y aquí verás, te explico un poco en detalle para que lo puedas seguir. El hipotálamo es una estructura del tamaño de una pequeña almendra que vive en el centro del cerebro y que actúa como el centro de mando del sistema nervioso autónomo. Y este sistema es el que regula todo lo que tu cuerpo hace sin que tú lo decidas conscientemente. La hipófisis es una glándula del tamaño de un guisante que cuelga justo debajo del hipotálamo y que traduce las órdenes del cerebro en señales hormonales que el resto del cuerpo puede leer. Y las glándulas adrenales, que se llaman también suprarrenales porque están situadas justo encima de los riñones, son las que reciben esa señal hormonal y responden liberando cortisol al torrente sanguíneo. Son tres estructuras que trabajan en cascada. El hipotálamo da la orden, la hipófisis la amplifica y las glándulas adrenales la ejecutan, liberando cortisol al torrente sanguíneo con una precisión milimétrica. Y lo que hace ese cortisol es extraordinario. Moviliza glucosa hacia los músculos para que tengan combustible de una forma inmediata. Agudiza la atención y la concentración y acelera tu pulso cardíaco, pero hace algo más. Y ese algo más es justo lo que nos interesa en este vídeo. Suprime temporalmente el sistema inmune. Sí, señor. Suprime el sistema inmune. Y lo hace no porque el cortisol sea defectuoso, sino porque frente a una emergencia real, combatir una infección pasa a ser una prioridad secundaria. Si hay un depredador delante de ti, tu cuerpo no puede permitirse gastar energía en fabricar linfocitos T o en mantener activas las células NK del hígado. Tu cuerpo interpreta que necesitas toda esa energía para huir o para luchar. Y suprimir el sistema inmune en un momento como ese es simplemente una decisión evolutiva perfectamente coherente. Pero el problema no es el cortisol, el problema es la duración, porque el eje hipotálamo-hipófisis adrenal no distingue entre un peligro físico real que dura 30 segundos y una deuda que mantienes desde hace 3 años y que estás pagando con dificultad.
No distingue entre un depredador y un jefe que te genera ansiedad cada vez que te escribe un mensaje. Y tampoco distingue entre el estrés que salva vidas y el estrés que se ha convertido en tu estado basal y en el de la inmensa mayoría o de una gran mayoría de los adultos. Y cuando eso pasa, cuando el cortisol elevado se convierte en crónico, cuando deja de ser una respuesta puntual de emergencia y se convierte en un fondo constante sobre el que funciona todo lo demás, entonces lo que era una herramienta de supervivencia se convierte en un saboteador sistemático. Y lo que sabotea, en el contexto de este vídeo, es exactamente el campo de batalla que te acabo de describir. Y ahora, permíteme que entre en el detalle. Veamos qué hace sobre cada uno de sus elementos. Sobre las células NK hepáticas, el efecto es directo y está documentado en laboratorio. El cortisol suprime la expresión de perforina y de granzima B, que son las dos moléculas que las células NK usan para destruir los hepatocitos infectados. Y te hablé de ellas, pues las suprime. Y verás, aquí lo importante es entender que el ejército residente del que también te hablé no desaparece. Sigue ahí. Está presente en el tejido, pero se queda literalmente desarmado. Sus soldados están todos en sus puestos, pero no tienen munición. Y después está ese segundo brazo del sistema inmune antiviral del que también te he hablado, que también sale perjudicado, los linfocitos TCD8+. Estos son los refuerzos especializados que llegan desde la circulación cuando la infección ya está establecida. Son los que vienen a apoyar a las células NK cuando la batalla se alarga. Y sobre esos linfocitos TCD8+, el cortisol crónico acelera algo que en la hepatitis B crónica es el mecanismo central del fracaso inmune. Ese mecanismo se llama agotamiento inmunológico. Pero para entender qué es el agotamiento, necesitas saber primero qué hacen los linfocitos TCD8+ en condiciones normales. Su función es detectar células infectadas por virus y destruirlas. Y para poder hacerlo necesitan activarse, proliferar, multiplicarse en grandes cantidades y mantenerse en estado operativo durante el tiempo que dure la infección. Es muy simple. Y para todo esto necesitan un combustible molecular muy específico que se llama interleucina 2 y que es la señal que les dice que sigan activos, que sigan multiplicándose y que sigan combatiendo. Pero resulta que el cortisol crónico suprime la producción de interleucina 2. Y sin ese combustible, los linfocitos TCD8+ específicos contra el VHB van perdiendo progresivamente su capacidad de actuar. Y esto, verás, no es algo que te va a pasar de golpe. Esto es algo que se produce de una forma gradual, poco a poco. Y aquí entra un personaje importante, John Werby, que es un investigador de la Universidad de Pensilvania y uno de los investigadores más citados en inmunología de infecciones crónicas. Describió este proceso con una precisión que merece que nos detengamos en ella. Los linfocitos T, cuando están agotados, no están muertos y tampoco están ausentes. Están presentes en el hígado y pueden reconocer al virus, pero han perdido progresivamente su capacidad de responder. Primero, pierden la producción de interleucina 2. Después,
pierden la capacidad citotóxica, que es la capacidad de destruir directamente los hepatocitos infectados, y después pierden la producción de interferón gamma, que es la señal que coordina la respuesta inmune más amplia. Es decir, se produce una parálisis en escalada. Y cuando la hepatitis B se convierte en crónica, esa es exactamente la firma inmunológica con la que te encuentras. Linfocitos T específicos contra el virus que están presentes en el hígado, pero que funcionalmente están paralizados. Y no es que tu sistema inmune no vea el virus, es que los soldados que deberían eliminarlo han perdido uno por uno los instrumentos que necesitan para actuar. Y quien acelera exactamente ese proceso de pérdida es el cortisol crónico. Pero la cosa no termina ahí. El cortisol crónico tiene un tercer efecto sobre el hígado como órgano que cierra el círculo. Promueve la acumulación de grasa en el hepatocito. Y este es uno de los mecanismos del hígado graso no alcohólico. Y lo que hace esa grasa al microentorno del hepatocito te lo voy a presentar en detalle para que lo entiendas bien, porque esa acumulación de grasa es uno de los 3 destructores de tu campo de batalla. Y hay un cuarto efecto, y este quizás es el más sutil, pero conecta directamente con algo que ya vimos antes, el turno de guardia de las células NK. Recuerda que ese turno de guardia no aparecía espontáneamente, está programado por el reloj molecular del hígado, y ese reloj, para saber en qué punto del ciclo se encuentra, necesita una serie de referencias externas, y una de las más importantes es el propio ritmo del cortisol. El cortisol tiene un ciclo fisiológico preciso, un pico pronunciado al despertar que le dice al cuerpo que empieza el día, y una caída progresiva a lo largo de la jornada, hasta llegar a su nivel mínimo durante la noche. Y cuando ese ciclo funciona con claridad, el reloj hepático lo usa como una señal de sincronización. Sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, sabe cuándo activar el turno de guardia máxima de las células NK y cuándo no. Y cuando el cortisol se cronifica, resulta que ese ciclo se aplana. El pico matutino se atenúa y el nivel nocturno no baja lo suficiente. Y entonces el reloj hepático pierde su referencia, y cuando eso pasa, las células NK pierden con él su ventana de máxima operatividad, y ese turno de noche que te mencionaba antes queda desactivado. Y eso pasa, además, cuando más falta te hace. Una persona con cortisol cronificado, si se enfrenta a una exposición al VHB, lo estará haciendo con 4 sistemas comprometidos al mismo tiempo. Las células NK desarmadas sin perforina ni granzima B suficientes para destruir los hepatocitos infectados, con los linfocitos T CD8+ en proceso acelerado de agotamiento y perdiendo progresivamente su capacidad de actuar, con el hígado con tendencia al depósito de grasa que degrada el microentorno que necesita la respuesta inmune para funcionar, y con el reloj circadiano hepático desincronizado que elimina la ventana nocturna de máxima vigilancia inmune. Y verás, no es que esta persona tenga menos probabilidad de estar en el 90%, no, es que activamente está empujando hacia el 10%. Y lo que hace esto especialmente relevante y especialmente urgente es que el cortisol cronificado no es una condición médica rara. No aparece
en ningún diagnóstico y tampoco tiene un código en la clasificación internacional de enfermedades. Y es más que probable que sea el estado basal de una proporción enorme de los adultos que están viendo este vídeo ahora mismo. Estrés laboral que no parece tener un final visible, unas deudas que generan una constante tensión de fondo en el día a día, relaciones humanas que producen una ansiedad crónica, uso de teléfonos o televisión hasta tarde por la noche, un sueño fragmentado, despertarse a las 3 de la madrugada. No necesitas estar enfermo para tener el sistema inmune comprometido. Solo necesitas llevar 2 años con un nivel de estrés que muchos simplemente hemos aprendido a llamar normal. Y ese estrés crónico tiene 3 condiciones y 3 consecuencias estructurales sobre el campo de batalla hepática que son silenciosas, que no generan unos síntomas claros hasta que el daño lleva unos años instalados y que tu médico no va a detectarte en una revisión rutinaria. Y no porque no existan, sino porque la medicina convencional no las clasifica como enfermedad hasta que el deterioro es significativo. Y estos son los 3 destructores de tu campo. Y esos 3 estados son de los que te voy a hablar ahora. El primer destructor, el hígado graso silencioso. Cuando alguien escucha hígado graso, piensa en el hígado del alcohólico, en alguien con una dieta claramente desordenada, en un caso extremo y visible que no tiene nada que ver con él. Pero esa manera de interpretarlo es un error. Y es un error que además podría tener consecuencias serias, porque el hígado graso no alcohólico, es decir, la esteatosis hepática que afecta a personas que no beben y que comen lo que la sociedad considera razonablemente bien y que tienen un peso normal o casi normal, resulta que hoy es la enfermedad hepática más prevalente en el mundo occidental. Se estima que entre el 25 y el 30% de los adultos en países occidentales la tienen en algún grado. Y la mayoría no lo sabe porque en sus fases iniciales no produce síntomas y no altera los valores habituales de tu analítica rutinaria. Y la pregunta que probablemente te hagas es ¿cómo llega la grasa al hepatocito si yo no consumo alcohol o si lo hago de una manera ocasional? Y si además como bien, pues resulta que hay 3 vías principales y las 3 están presentes en la dieta que la mayoría de los adultos considera aceptable. La primera es la fructosa industrial y no me refiero a la fructosa de la fruta entera, la que viene acompañada de fibra y se absorbe de una forma lenta. Me refiero a la fructosa industrial que se añade en los refrescos, en los zumos envasados o en los productos ultraprocesados y en la mayoría de los alimentos que en el supermercado llevan la etiqueta de light o de sin azúcares añadidos. Esa fructosa no circula como glucosa. Va directamente al hígado, que es el único órgano capaz de metabolizarla, y allí se convierte en grasa, con una eficiencia que la glucosa no tiene. Robert Lustig, que es un endocrinólogo pediátrico de la Universidad de California en San Francisco, lleva 2 décadas documentando exactamente este mecanismo. Su trabajo sobre el metabolismo hepático de la fructosa demostró algo que la industria alimentaria no quiere que sepas. El hígado no trata la fructosa industrial como si fuera un nutriente. La trata como una toxina de procesamiento obligatorio. Y el subproducto inevitable de ese procesamiento es grasa intrahepática, independientemente de las calorías totales que consumas y de tu peso corporal.
Lo que quiere decir que un hígado que puede parecer completamente normal en la báscula puede tener ya su microentorno comprometido. La segunda vía son los aceites vegetales refinados ricos en ácido linoleico, que es el omega 6 industrial que está presente en el aceite de girasol, en el aceite de maíz, en los fritos de la mayoría de los restaurantes y en prácticamente cualquier producto procesado que lleve aceite vegetal en su etiqueta. Ese ácido linoleico oxidado no se queda en el tejido adiposo, se incorpora a las membranas de los hepatocitos y degrada su fluidez eléctrica. Y esta fluidez degradada es la misma fluidez que permite que las mitocondrias funcionen con eficiencia o no. La que permite o no que las señales de alarma se transmitan correctamente hacia las células NK. La tercera vía es la resistencia a la insulina subclínica. Este es el estado previo a una diabetes tipo 2, que puede llevar años instalado y que no te aparece tampoco en ninguna analítica con unos valores de alarma claros. Cuando las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina, lo que ocurre es que tu páncreas compensa produciendo más insulina, y esa insulina elevada de una forma crónica envía al hígado una señal continua de almacenamiento de grasa. Pero lo que nos interesa aquí no es la grasa como problema metabólico en sí mismo. Lo que nos interesa es lo que esa grasa hace al microentorno del hepatocito, porque es exactamente lo que te describí hace unos minutos, pero que ahora podemos entenderlo con mucho más detalle. El hepatocito, con una esteatosis incipiente, tiene las mitocondrias bajo un estrés oxidativo crónico, y cuando eso pasa, el agua estructurada alrededor de las proteínas intracelulares, es decir, esa organización que Pollack describió como la base del funcionamiento eléctrico de la célula, pierden su organización. Y entonces el potencial de membrana se reduce y la producción de ATP cae. Y las señales de alarma que ese hepatocito debería enviar a las células NK cuando es infectado por el VHB se atenúan o se distorsionan. Y aquí es donde el glutatión entra de una forma crítica en escena. El glutatión es la molécula antioxidante maestra del hepatocito. Es la que el hígado fabrica internamente para neutralizar el estrés oxidativo antes de que dañe las membranas, el ADN mitocondrial y las proteínas funcionales. En un hepatocito sano, el glutatión mantiene lo que se llama el equilibrio redox del microentorno, y redox es la abreviatura de reducción-oxidación, es decir, el balance entre las moléculas que ceden electrones y las que los capturan. Y cuando ese balance se rompe en favor de la oxidación, las membranas celulares se dañan, el ADN mitocondrial se deteriora y las proteínas que sostienen el funcionamiento de la célula pierden su forma y su función. El glutatión es el sistema que evita que eso ocurra. Y es, en términos de ingeniería, el sistema de mantenimiento de tu campo de batalla. En pocas palabras, es quien mantiene tu terreno en condiciones operativas para que tu respuesta inmune pueda funcionar. Pero el hepatocito con esteatosis incipiente está bajo un estrés oxidativo crónico que consume el glutatión más rápido de lo que el hígado puede reponerle. Y cuando el glutatión cae, el deterioro del microentorno se acelera. Las mitocondrias tienen menos protección, las señales de alarma se debilitan aún más y la ventana de oportunidad para el virus
se amplía. Para las células NK y para las células de Kupffer, que son el sistema inmune residente de tu hígado, el hepatocito con una esteatosis incipiente, es decir, con grasa, no es un hepatocito enfermo según los criterios de la analítica. Sus transaminasas pueden estar en un rango normal. Su ecografía puede mostrar solo una ligera acumulación de grasa que el radiólogo menciona de pasada y que tu médico de cabecera archiva, diciéndote que vigiles la dieta, pero sus señales intracelulares son más difíciles de leer. Su microentorno ya no es el campo de batalla hostil que el virus encontraría en un hepatocito sano y, por tanto, la respuesta inmune tardará más, el virus tendrá más tiempo y si ese fuera tu caso, tu hígado estaría empujando hacia el 10%. Ahora veamos el destructor 2, la disrupción circadiana. Si has visto el vídeo de la serie sobre el sueño, el de despertarte a las 3 de la mañana, ahí ya tienes una parte del marco. Y aquí el ángulo es específicamente hepático. Y añade algo que todavía no hemos visto juntos. El hígado tiene el reloj molecular más potente del cuerpo después del núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es una estructura diminuta de apenas 20.000 neuronas y del tamaño de un grano de arroz. Vive en el hipotálamo, justo encima del punto donde los nervios ópticos de los dos ojos se cruzan, y es algo así como el marcapasos central del organismo. Es el director que coordina todos los ritmos biológicos del cuerpo, desde cuándo produces melatonina hasta cuándo tu temperatura corporal alcanza su punto más bajo durante la noche. Todo el sistema circadiano del organismo se sincroniza con él. Y el hígado, con su propio reloj molecular interno, controlado por dos proteínas llamadas BMAL1 y CLOCK, es el órgano periférico que sigue ese marcapasos con mayor fidelidad y precisión. Y estas proteínas no son una curiosidad molecular. Son el sistema de control que regula cuándo el hígado procesa toxinas, cuándo sintetiza proteínas, cuándo activa la regeneración celular, y esto es lo que nos importa directamente, cuándo el turno de guardia de las células NK está en su punto máximo de actividad. Piénsalo desde la ingeniería. Te he dicho que las células NK tienen un turno de guardia, que su actividad citotóxica oscila a lo largo de las 24 horas. Pero ese turno no aparece espontáneamente. Está programada por el reloj molecular del hígado BMAL1 y CLOCK. Son quienes marcan el momento en que la guardia sube al máximo y el momento en que baja de manera natural. Y cuando ese reloj funciona con precisión, hay una ventana nocturna de vigilancia inmune aumentada. Las células NK están en su punto máximo de operatividad y los sistemas de detección de hepatocitos infectados están al máximo de sensibilidad. Cualquier virus que haya ganado terreno durante el día encuentra en esa ventana nocturna la resistencia más alta que el hígado puede ofrecer, pero cuando llevas meses o años durmiendo mal, a deshora o de forma fragmentada, ese turno de guardia nocturno deja de funcionar con precisión. Y la ventana en la que las células NK están en su punto máximo de operatividad se estrecha o desaparece por completo. Y aquí tengo que ser preciso sobre lo que significa crónica. Verás, no estoy hablando de trasnochar un viernes, estoy hablando del patrón que lleva meses o años instalado en la vida de una proporción muy alta de adultos y adolescentes. Pantallas con luz azul hasta altas horas de la madrugada que suprimen la melatonina y retrasan el inicio del sueño. Una
primera ingesta del día antes de que el cuerpo haya completado su fase de ayuno nocturno, y esto lo que hace es desincronizar la señal temporal que el hígado usa para saber en qué punto del ciclo se encuentra, o cambios en los horarios de sueño de más de 90 minutos entre los días laborables y el fin de semana, que produce lo que en cronobiología se llama un jet lag social, es decir, un desajuste permanente del reloj interno que, porque lo entiendas, es equivalente a cruzar 1, 2 o 3 zonas horarias cada semana sin haberte movido de casa. Todo esto es suficiente para desincronizar el reloj hepático de una forma significativa. Y cuando Bimal 1 y Clock pierden su ritmo de referencia, la oscilación circadiana de la actividad de las células NK se aplana. No es que el ejército se quede sin soldados, es que los soldados pierden su turno de máxima operatividad. El hígado se queda con una vigilancia inmune uniforme, pero rebajada durante las 24 horas, en lugar de contar con una guardia reforzada en el momento crítico. Y el virus de la hepatitis B, que se replica en ciclos que también siguen patrones temporales, puede encontrar en ese hígado desincronizado ventanas que antes simplemente estaban cerradas. Tu hígado tiene turno de noche y cuando no duermes con regularidad, ese turno se queda vacío. Y ahora vayamos al destructor 3, el estrés oxidativo crónico. Este es el más sistémico de los tres y es el que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora en un solo mecanismo. Te he hablado del glutatión al describir el destructor anterior y ahora toca entenderlo en profundidad porque esta es la pieza que une el hígado graso, la disrupción circadiana y el estrés oxidativo en un único proceso de deterioro. El glutatión es una molécula pequeña, es un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos que el hepatocito fabrica internamente de una forma continua. Su función principal es neutralizar los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno antes de que dañen las membranas celulares, el ADN mitocondrial y las proteínas que sostienen el funcionamiento de la célula. En términos de ingeniería, es el sistema de mantenimiento del microentorno, como ya te apunté hace unos minutos. Es el que mantiene el campo de batalla en condiciones operativas. Pero el glutatión no trabaja solo. Para hacer su trabajo necesita cofactores específicos que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo y que tiene que obtenerlos de la dieta o de la suplementación. Y esos cofactores son 4. El primero es el selenio. El selenio es el cofactor indispensable de la glutatión peroxidasa, que es la enzima que usa el glutatión para neutralizar el estrés oxidativo. Sin selenio, el glutatión está presente en la célula, pero no puede hacer su trabajo. Es exactamente como tener una llave sin la cerradura que abre. Y el déficit de selenio, que los estudios de prevalencia muestran que es significativamente más frecuente de lo que la medicina convencional reconoce en los países occidentales, no produce síntomas identificables. No sentirás ni recibirás una señal de alarma, y tu hepatocito va perdiendo su capacidad de defensa antioxidante y lo hace en silencio. El segundo cofactor es el zinc, que es necesario para las metaloenzimas que sostienen la respuesta inmune intracelular y también para la maduración correcta de los linfocitos T. El zinc sérico es el último marcador en caer cuando tienes un déficit. Y para cuando aparece bajo una analítica el déficit funcional, resulta que lleva tiempo instalado en tus tejidos. Y esto es importante que lo sepas. El tercer elemento es la N-acetilcisteína. Y esta
no actúa como antioxidante directo, sino como precursor de la cisteína, que es el aminoácido limitante en la síntesis del glutatión. Y dicho de otra forma más sencilla, el hígado puede fabricar más glutatión si tiene cisteína disponible, y sin ella la producción se limita, aunque tengas selenio y zinc en cantidad suficiente. Y el cuarto es la glicina, que es el otro aminoácido que entra en la síntesis del glutatión y que es el más frecuentemente ignorado. La glicina es también el aminoácido más abundante en el colágeno. Y su déficit en la dieta moderna, que ha reducido drásticamente el consumo de gelatina, cartílagos y cortes de carne con tejido conectivo, es más importante de lo que parece. Sus consecuencias son concretas. Sin glicina suficiente, el hígado no puede completar la síntesis del glutatión, aunque tenga selenio, zinc y cisteína disponibles. Y este es el último eslabón de la cadena, que si falta, no cierra la cadena. Y el hepatocito se queda con un sistema de defensa antioxidante incompleto, aunque todos los demás cofactores estén en su sitio. Pues bien, acabas de ver que el glutatión necesita 4 cofactores específicos para poder fabricarse y para poder funcionar. Y eso significa que su capacidad de reponerse cuando se agota no es ilimitada. Depende directamente de que esos 4 cofactores estén disponibles en una cantidad suficiente y en el momento adecuado. Y ahí está exactamente el problema. Porque cuando el estrés oxidativo crónico es sostenido durante meses o durante años por alimentación proinflamatoria, por aceites vegetales oxidados, por fármacos hepatotóxicos de uso prolongado como algunos antiinflamatorios o por un cortisol crónico que ya conocemos, entonces el glutatión se agota más rápido de lo que el hepatocito puede reponer. La demanda supera a la producción. Y cuando el glutatión cae por debajo del umbral funcional, los sistemas de defensa intracelular empiezan a fallar en cadena. Pero no lo hacen de una forma dramática. No presentan síntomas claros y tampoco una señal de alarma en tus analíticas rutinarias. Pero el hepatocito que trabaja con reservas de glutatión al límite ya no es el mismo hepatocito que el que tiene esas reservas intactas. Su capacidad de mantener el microentorno redox que necesita la respuesta inmune está comprometida. Su resistencia a la invasión viral es menor y su capacidad de enviar señales de alarma claras a las células NK está reducida. Hay un nombre científico para el mecanismo que explica por qué el cuerpo llega a ese estado. Y viene de uno de los bioquímicos más citados de la historia de la medicina moderna. Su nombre es Bruce Ames. Es un investigador del NIH durante 4 décadas, con más de 550 artículos publicados en revistas científicas de primer nivel. Y mientras grabo este vídeo, tiene más de 90 años y sigue trabajando en su laboratorio. Y eso, por sí solo, ya dice algo sobre lo que ha descubierto. En 2006 publicó en PNAS, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, lo que él llamó la teoría del triaje micronutricional. Y la idea es esta. Cuando tu cuerpo no tiene suficientes micronutrientes para cubrir todas sus necesidades simultáneamente, no se paraliza. Elige. Distribuye lo que tiene hacia donde más importa para la supervivencia inmediata y abandona las posiciones que considera menos críticas a corto plazo. ¿Quiénes reciben los recursos primero? Los órganos vitales, el corazón, el cerebro y los riñones. Y los procesos de reparación a largo plazo, esos los reciben después. En el caso de los sistemas de defensa de tejidos como el hígado, que pueden deteriorarse durante meses o durante años sin producir síntomas visibles, se quedan en la cola. El hepatocito con reservas de glutatión al límite, por tanto, no es un hepatocito que ha fallado en su función básica. Es un hepatocito que ha sido
relegado en la jerarquía de prioridades de un cuerpo que se dedica a gestionar una escasez crónica de recursos. Cuando en tu analítica se elevan las transaminasas, lo que estás viendo es el resultado tardío de ese triaje. Es una señal que te dice que tu sistema lleva tiempo eligiendo en tu contra. Y esto sin que tú lo supieras. Y esto que te digo no es una suposición teórica. Es el resultado real de una proporción muy elevada de los adultos en el mundo de hoy. Por resumir, te acabo de presentar a los 3 destructores. Ninguno de ellos aparece con un nombre en tu analítica rutinaria y ninguno es detectado normalmente en una revisión estándar. Y los 3, sin embargo, se alimentan mutuamente en un círculo que tiene al cortisol crónico como su combustible común. El hígado graso degrada el microentorno del hepatocito y agota el glutatión. El glutatión agotado amplifica el estrés oxidativo. El estrés oxidativo perturba el reloj molecular del hepatocito. Y la disrupción circadiana elimina el turno de guardia de las células NK. Y mientras tanto, el cortisol crónico desarma a esas mismas células NK, acelera el agotamiento de los linfocitos T, promueve el depósito de grasa hepática y aplana el ritmo circadiano que sincroniza todo lo anterior. Como estoy seguro que estás entendiendo, esto no es una cadena lineal de causas y efectos, es un círculo. Y ese círculo es el que construye silenciosamente y durante años el terreno donde el 10% pierde una batalla que el 90% gana sin saberlo. Pues bien, ahora que conoces exactamente qué destruye el campo de batalla, puedo empezar a hablarte de cómo reconstruirlo. Todo lo que has escuchado hasta ahora es el diagnóstico del terreno, el ejército residente del hígado y por qué es la primera línea real contra el VHB, el microentorno del hepatocito y por qué su estado determina si la batalla llega a librarse correctamente. El cortisol crónico como saboteador silencioso que actúa sobre 4 sistemas al mismo tiempo y los 3 destructores que construyen ladrillo a ladrillo el campo donde el 10% pierde. Ahora viene la otra parte. Y la otra parte no es una lista de suplementos, es una lógica de reconstrucción con una jerarquía precisa, porque empezar por el vector equivocado no solo es ineficiente, en algunos casos puede ser además directamente contraproducente. Pero antes de entrar en ello necesito hacer una pausa. Este canal existe porque creo que la información que aquí se comparte merece llegar a todo el mundo, sin filtros, sin patrocinadores, sin compromisos con nadie. Y me gustaría que siga siendo así. Pero mantener esa independencia tiene un coste real, en tiempo, en estudio e investigación de literatura científica y en horas de preparación de cada guión y de cada vídeo. Lo que acabas de escuchar, por qué el hígado tiene su propio ejército residente, cómo el cortisol crónico lo desarma antes de que llegue ningún virus, qué 3 estados silenciosos construyen el terreno donde el 10% pierde una batalla que el 90% gana sin saberlo, es el tipo de contenido que requiere tiempo de trabajo de verificación científica antes de que pueda llegar a ti con la solidez que merece. Y todo esto tiene un coste. Si sientes que lo que aprendes aquí está cambiando la forma en que entiendes tu salud, si crees que tu vida está mejorando o puede mejorar con lo que estás aprendiendo, hay una forma de que ese trabajo pueda mantenerse y pueda seguir creciendo, haciéndote miembro del canal y apoyando mi trabajo como mecenas, con una
pequeña aportación, si puedes, si te es posible. ¿Y qué significa eso? Significa que formarás parte de una comunidad más cercana, una donde la conversación podrá ser más directa y más profunda. Y cuando me necesites, si tienes una pregunta sobre lo que acabas de escuchar, sobre cómo aplicarlo a tu situación concreta o sobre qué pedir en tu próxima analítica o qué contarle a tu médico, te podré dedicar más atención y más cuidado en la respuesta. Y significa también algo más que estoy construyendo poco a poco. Una selección de recursos verificados que son productos de los que hablo en el canal y de los que conozco la calidad y de los que puedo responder. Porque una de las cosas que más me preguntáis es dónde encontrar lo que recomiendo con garantías reales. Pues si quieres y puedes dar ese paso, el enlace está en la descripción de este vídeo aquí abajo y en la portada del canal. Y si no puedes o no es el momento, el canal sigue siendo tuyo exactamente igual. Nada va a cambiar en lo que recibes aquí y yo me seguiré esforzando por hacerlo lo mejor posible para ayudarte. Muchas gracias y sigo adelante. Te estaba hablando de la jerarquía, porque la jerarquía importa, ya que los 4 vectores que voy a presentarte no son independientes entre sí. Cada uno crea las condiciones que permiten que el siguiente funcione mejor, y saltarse el primero y empezar por el tercero es como intentar restaurar la señalización eléctrica de una célula sin antes haberle dado el entorno acuoso que necesita para conducir esa señal. El orden, por tanto, no es arbitrario. Vector 1. Restablecer el ritmo circadiano hepático. Es el primero, y no porque sea el más espectacular, sino porque sin él ninguno de los otros 3 vectores funcionará al máximo. El vector circadiano hepático es el director de orquesta. Si el director no marca el tempo con precisión, los músicos tocan de manera descoordinada, aunque individualmente sean buenos músicos y tengan buenos instrumentos. El reloj molecular del hígado necesita 2 señales para resincronizarse, no una, 2. Y las 2 son información, no moléculas. No requieren ningún producto externo, solo requieren que entiendas qué le está diciendo tu comportamiento diario al reloj de tu hígado. La primera señal es la luz. Luz solar directa en la primera hora tras despertar, sin cristal y sin gafas de sol. Y aquí no estamos hablando de vitamina D, que también se sintetiza con la luz solar, sino de algo más inmediato y más preciso. La luz matutina que entra por la retina activa una vía neuronal que llega directamente al núcleo supraquiasmático, el marcapasos central del cerebro del que te hablé, y desde ahí se transmite al reloj molecular del hígado a través del sistema nervioso autónomo. Y esta señal le dice al hígado que es de día, que el ciclo ha comenzado y que el turno de guardia nocturno ha terminado y que ahora toca otra fase del programa. Sin esa señal, el reloj hepático trabaja con una referencia imprecisa, y un reloj con referencia imprecisa no puede programar con exactitud el turno de guardia de las células NK. La segunda señal es el horario de la primera ingesta. El hígado tiene lo que en cronobiología se llama un Zeitgeberger alimentario, que es algo así como un dador de tiempo nutricional. La primera comida del día le entrega al reloj hepático una señal de posición, le dice en qué punto del ciclo se encuentra. Y si esa primera ingesta llega antes de que el cuerpo haya completado su fase de ayuno nocturno y su ventana de limpieza autofágica, el reloj hepático recibe una señal confusa. Es como decirle al reloj que son las 8 de la mañana cuando en realidad son las 5. Y si llega en el momento correcto, no antes de que el sol lleve al menos una hora en el horizonte e idealmente algo después, la señal es limpia y el reloj puede trabajar con precisión. Luz matutina y ventana de alimentación bien establecida. Esas 2 acciones juntas, mantenidas con consistencia durante semanas,
son la intervención de mayor impacto sobre el reloj hepático y no requieren de comprar nada. Y como te digo en el canal, no es un suplemento, es información. Y tu hígado lleva meses esperando recibirla. Vector 2. Restaurar el microentorno redox. Una vez que el reloj está en proceso de resincronización, el segundo vector tiene sentido, antes no, porque sin ritmo circadiano restaurado, la absorción y la utilización de los cofactores que vamos a ver están comprometidos desde el principio. El momento en que el cuerpo absorbe y distribuye los micronutrientes no es neutral. Depende del reloj, y lo que vamos a hacer en este vector es reponer en el orden correcto los 4 cofactores que los 3 destructores han agotado y que el hepatocito necesita para restaurar su sistema de defensa antioxidante. El primero es el selenio, ya lo hemos visto, es el cofactor indispensable de la glutatión peroxidasa, la enzima que usa el glutatión para hacer su trabajo. Y sin selenio, el glutatión está presente, pero no puede actuar. Y la imagen que mejor lo describe es la de tener la llave, pero no la cerradura que abre la llave. Las nueces de Brasil son la fuente alimentaria más concentrada de selenio orgánico. 2 o 3 nueces al día aportan la cantidad que el hepatocito necesita sin acercarse al umbral de toxicidad. Y si se opta por una suplementación directa, la forma con mayor biodisponibilidad documentada es la selenometionina. El segundo es el zinc. Es necesario para las metaloenzimas que sostienen la respuesta inmune intracelular y para la maduración correcta de los linfocitos T, que son esos mismos linfocitos T CD8+, que vimos que se agotan en la hepatitis B crónica. El zinc sérico es el último marcador en caer ante un déficit tisular. Cuando aparece bajo en la analítica, el déficit funcional lleva tiempo instalado en los tejidos. Y aquí las formas de mayor biodisponibilidad son el bisglicinato y el gluconato. Y atención, porque el óxido de zinc, que es la forma más común en los suplementos baratos, tiene una absorción significativamente menor y genera más residuos oxidativos en el proceso. El tercero es la NAC, la N-acetilcisteína, que no actúa como antioxidante directo, actúa como precursor de la cisteína, que es el aminoácido limitante en la síntesis del glutatión. El hígado puede fabricar más glutatión si tiene cisteína disponible, y la NAC es la forma más eficiente de entregársela porque atraviesa las membranas celulares con facilidad y se convierte en cisteína dentro de la célula. Y aquí hay literatura sólida sobre NAC y función hepática que va mucho más allá de lo anecdótico, incluyendo su uso clínico establecido en intoxicación aguda por paracetamol, que funciona exactamente por este mismo mecanismo: reponer el glutatión hepático que el paracetamol ha agotado de forma masiva. El cuarto es la glicina, el otro aminoácido que entra en la síntesis del glutatión junto con la cisteína y el glutamato, y el más frecuentemente ignorado en los protocolos de salud hepática. La glicina es también el aminoácido más abundante en el colágeno, y su déficit en la dieta moderna, que ha reducido drásticamente el consumo de gelatina, de caldos de huesos y de cortes de carne con tejido conectivo, es mucho más extendido de lo que parece. La jerarquía interna de este vector importa. Primero, selenio y zinc, porque sin ellos el glutatión no puede funcionar, aunque haya cisteína disponible. Después, la NAC y la glicina, para maximizar la síntesis de ese glutatión, que ahora sí tiene la maquinaria enzimática en condiciones de usarlo. Y ahora vayamos al vector 3, la fotobiomodulación sobre el hígado. Y este es el vector más original del protocolo y el que diferencia este enfoque
de cualquier recomendación convencional sobre salud hepática. Michael Hamblin es uno de los investigadores más citados en el campo de la fotobiomodulación a nivel mundial. Su trabajo en el Wellman Center for Photomedicine de Harvard estableció el mecanismo celular que hace posible lo que te voy a explicar. La luz roja y la infrarroja cercana no solo actúan sobre la piel, además actúan sobre las mitocondrias. Y la luz roja entre 630 y 670 nanómetros y la infrarroja cercana entre 810 y 850 nanómetros tienen una capacidad de penetración tisular que la mayoría de las personas desconocen. No se quedan en la epidermis, penetran varios centímetros en el tejido, atravesando piel, músculo y tejido conectivo, y cuando alcanzan las mitocondrias actúan directamente sobre una enzima que ya conocemos de esta conversación, el citocromo C oxidasa, que es el complejo 4 de la cadena respiratoria, el último eslabón del proceso que produce ATP. Y lo que hace la fotobiomodulación sobre ese complejo es aumentar su eficiencia. Produce más ATP por unidad de sustrato disponible y reduce el estrés oxidativo mitocondrial y mejora la señalización intracelular, incluyendo las señales que los hepatocitos infectados usan para comunicarse con las células NK y pedirles que vengan a destruirlos. Aplicada sobre el hipocondrio derecho, que es la zona cutánea que corresponde al lóbulo derecho del hígado, la luz roja e infrarroja alcanza el parenquima hepático superficial. No es toda la masa del hígado, que tiene un volumen de entre 1000 y 1500 mililitros, pero sí una proporción significativa de los hepatocitos más accesibles desde la superficie. Y aquí hay datos preliminares sobre la activación de células NK por fotobiomodulación. No es todavía una literatura consolidada y específica sobre hepatitis B, y hay que decirlo así porque es importante la claridad científica, pero el mecanismo es el mismo que ya conoces en este canal sobre el trabajo en tejido muscular, articular y neural. Y la lógica de trasladarlo al hígado, dado que el objetivo es exactamente la función mitocondrial, es sólida y coherente con lo que la literatura existente describe. El protocolo práctico es el siguiente: un dispositivo de luz roja e infrarroja de uso doméstico aplicada sobre el hipocondrio derecho entre 10 y 20 minutos por sesión, un mínimo de 3 veces por semana. La distancia y la potencia del dispositivo determinan la dosis real, y aquí el factor crítico es la irradiancia, no el tiempo de exposición. Un dispositivo de baja potencia durante 20 minutos entrega menos energía fotónica al tejido que un dispositivo de alta potencia durante 10. Muy simple. Y ahora, vector 4. La gestión del eje cortisol-HPA. Este es el último vector, porque es el más complejo y el que más tiempo requiere para producir cambios medibles. No tiene una solución de un solo paso. Y sin los 3 vectores anteriores funcionando como base, este tampoco alcanza su máximo potencial. El objetivo no es eliminar el cortisol, eso sería tan dañino como tenerlo cronificado. El objetivo es restaurar su ritmo fisiológico natural, un pico pronunciado y limpio al despertar que le dé al cuerpo la energía y el enfoque que necesita para afrontar el día, y una caída progresiva y sostenida a lo largo de la jornada, y un nivel mínimo real durante la noche que permita que el sistema inmune hepático trabaje en su ventana de máxima operatividad sin interferencias. Y hay 3 palancas concretas para avanzar hacia ese ritmo. La primera es mantener el ayuno nocturno durante al menos 12 horas y preferiblemente 14 o 16 en personas sin contraindicaciones médicas. Y el motivo es que comer inmediatamente al despertar atenúa el pico matutino de cortisol, lo que
en cronobiología se llama cortisol awakening response, que es la señal que le dice al eje HPA que el ciclo ha comenzado limpiamente. Ese pico limpio y pronunciado al despertar, seguido de una caída real durante el día, es la firma de un eje HPA que funciona con ritmo. Y prolongar el ayuno nocturno permite que ese pico se exprese con plenitud y que la arquitectura del ciclo diario del cortisol se restaure de una manera progresiva. La segunda es el magnesio glicinato nocturno. El magnesio es el modulador fisiológico del receptor NMDA, que es el receptor de glutamato que cuando está sobreactivado por el estrés crónico mantiene el eje HPA en un estado de alerta permanente, como si la alarma no pudiera apagarse, aunque ya no hubiera o no haya ninguna amenaza. El glicinato es la forma de magnesio con mayor biodisponibilidad documentada y mejor tolerancia gastrointestinal. Tomado entre 30 y 60 minutos antes de dormir, reduce la activación del eje HPA nocturno y mejora la arquitectura del sueño, lo que a su vez restaura el turno de guardia nocturno de las células NK y cierra el círculo con el primer vector. La tercera palanca es la exposición al frío controlado. No como tendencia, ni como un ritual de bienestar vacío, sino como reiniciador del sistema nervioso autónomo con un mecanismo fisiológico preciso. La inmersión en agua fría o la ducha fría al final de la ducha caliente activa el nervio vago, reduce la actividad del sistema nervioso simpático, que es el sistema que mantiene el cortisol elevado, y genera una respuesta parasimpática que el eje HPA interpreta como una señal clara de que la emergencia ha terminado. En personas con cortisol cronificado, esa señal de fin de emergencia es exactamente lo que el sistema lleva meses sin recibir. No resuelve el problema por sí sola, pero contribuye a que el eje recupere su capacidad de apagarse de verdad cuando no hay ninguna amenaza real que justifique que siga activo. Al principio de este vídeo te pregunté qué determina que tu sistema inmune gane o pierda una batalla. Y te dije que la respuesta no estaba en el virus, sino en el estado del terreno antes de que el virus llegara. Ahora tienes la respuesta completa. El 90% no es que tuviera suerte, tenía el campo preparado. Y no porque hiciera nada extraordinario, sino porque los 3 destructores que acabas de conocer no habían llegado todavía a comprometer su terreno de una forma irreversible. El virus llegó a un hígado que todavía era un territorio hostil para él y fue eliminado. El 10% no tuvo mala suerte. Llegó a ese momento con un terreno que llevaba meses o años siendo comprometido en silencio, sin unos síntomas que lo avisaran y sin señales de alarma en la analítica. El virus no encontró un sistema inmune débil por azar, encontró un terreno que, sin que nadie lo supiera, llevaba tiempo preparándose para perder. Y aquí hay algo que quiero decirte directamente, porque hay una proporción de las personas que están viendo este vídeo que lo necesitan escuchar. Si eres portador crónico de hepatitis B, este vídeo no te promete una cura. La medicina de hoy tampoco puede hacerlo todavía, y quiero explicarte por qué, porque mereces entenderlo con claridad. Cuando el virus de la hepatitis B infecta un hepatocito, deposita en su núcleo una estructura que se llama cccDNA, ADN circular, covalentemente cerrado. Y esa estructura actúa como un micromosonal viral que persiste dentro del núcleo de la célula infectada de una forma independiente al resto del ciclo viral, y es el reservorio, el archivo del virus dentro de tu propio hígado. Los antivirales actuales, el tenofovir y el entecavir, son eficaces en suprimir la replicación viral y en proteger el hígado del daño progresivo, pero
no llegan a ese reservorio nuclear, no lo eliminan. Y cualquier contenido que te diga lo contrario no está siendo honesto contigo. Pero hay un último dato que me parece relevante y que considero importante que conozcas. La investigación sobre una cura funcional para la hepatitis B crónica está más avanzada que en cualquier momento de la historia. En junio de 2025 arrancó el ensayo clínico de Ter-Vac-B, una vacuna terapéutica coordinada por el Helmholtz Munich y financiada con 10 millones de euros por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, desarrollada por un consorcio de virólogos e inmunólogos de Alemania, Italia, España, Reino Unido y Tanzania. No es una vacuna preventiva, es una vacuna terapéutica, diseñada para personas que ya son portadoras crónicas y cuyo objetivo es algo que los antivirales actuales no logran: reeducar al sistema inmune para que vuelva a reconocer al virus como una amenaza real y pueda actuar contra él. En mayo de 2026 se publicaron los primeros resultados del estudio en voluntarios sanos, perfil de seguridad favorable y las respuestas inmunitarias esperadas. El ensayo en pacientes crónicos, 81 en total, sigue en marcha y los datos definitivos no están todavía disponibles, pero la dirección que lleva el proyecto permite ser optimista. Y te lo digo porque mereces saber que la medicina no está mirando hacia otro lado y porque el terreno que construyas en los próximos meses, el microentorno del hepatocito, el reloj circadiano y el eje cortisol-HPA es exactamente el terreno sobre el que esas terapias futuras van a necesitar trabajar. Un sistema inmune en mejores condiciones responde mejor a cualquier intervención, incluyendo las que todavía están en desarrollo. Y también hay algo que quizás nadie te había dicho con esta claridad. La progresión no es inevitable. El hígado que tendrás dentro de 10 años no está escrito en el diagnóstico que tienes ahora, porque ese diagnóstico describe el virus que llevas dentro, pero no describe el terreno sobre el que ese virus opera. Y el terreno, a diferencia del virus, sí que es modificable. La diferencia entre el hígado que se deteriora silenciosamente durante 10 años y el hígado que mantiene al virus contenido sin daño progresivo no es solo el fármaco, es el terreno sobre el que ese fármaco trabaja, y el terreno lo construyes tú. Esto no es una promesa, es una probabilidad, y en biología mejorar la probabilidad de forma deliberada y sostenida es exactamente lo que significa recuperar el mando sobre tu propia biología. Eso es soberanía biológica, y es para lo que estamos aquí. Como te digo siempre adelante, y te leo en comentarios.